Bien, buenas tardes con todos los estudiantes que están conectándose. A ver, un momento, por favor. Déjenme rapidito configurar. Creo que ya está. A ver, confírmame, por favor, si logran ver mi pantalla. ¿Sí? Por el chat, ¿me confirman? Ok, perfecto. Ya. Bien, a ver, continuemos. ¿Ya? El día de hoy nos toca ver el tema, el curso de la unidad didáctica Inteligencia Empresarial. ¿Correcto? En realidad debemos de ver nuestra actividad es nuestra actividad de aprendizaje número 2. Bien, pero voy a hacer un resumen, ya, un repaso rápido de la primera semana, como para poder un poco acordarnos, ¿sí? De, en este caso, nuestra primera sesión, ¿correcto? Nuestra primera actividad cuando bueno, iniciamos en el mes de marzo. Otro detalle, por favor, en el chat, no se olviden registrar su asistencia. ¿Correcto? Bien. Esto lo vamos a minimizar. Bien. Entonces, empezamos. Sí, por favor, su asistencia, no se olviden. Ya en el chat me ponen sus apellidos y nombres. Ok. Purisaka, ¿no? Purisaka Santos. Ok, García. Bien, a ver. Tomo asistencia. Cueva. Presente. Tenemos García. Presente. Purisaka. Purisaka Santos. Presente. Ok, Bullón. Y ¿quién más? Presente, profe. Antón, ¿verdad? Antón. 1, 2, 3, 4. Creo que no tiene audio, profe. Ah, ya, ok, ok. Sí, ya lo vi, ya lo vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 ya. Ok. Bien, empecemos entonces. A ver. Un ratito, vamos a poner esto por aquí y esto por acá. Sí, está bien, está bien. Registren en el chat su asistencia si por ahora alguien no tiene audio. Yo después me tomo la paciencia de revisar la asistencia por interno, no hay problema. Muy bien, jóvenes. A ver, empecemos. Inteligencia empresarial es la unidad didáctica. ¿Qué entienden ustedes por inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? Pueden activar sus audios, ¿ah? Y en todo caso, a ver, para que puedan participar, o en todo caso por el chat. ¿Qué entendemos por inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? La unidad didáctica se llama inteligencia empresarial, ¿sí? Pero ¿qué cosa es inteligencia? Es ¿cómo se podría decir? La función que nos permite aprender. Ya, ok, sí tiene que ver con aplicar conocimiento, ¿no? La inteligencia tiene que ver con el conocimiento. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí. Claro, ¿verdad? Dicen, oye, mira, ese alumno es muy inteligente, claro, porque tiene conocimiento y el exceso de conocimiento dice que conlleva a la sabiduría, decían los chinos, los asiáticos. ¿La Bien, inteligencia es la personalidad, profe? ¿perdón? ¿La inteligencia es parte de la personalidad? La inteligencia es parte de la personalidad.
En realidad, sí, al final termina siendo. Ayuda en la toma de decisiones. Claro, mediante la inteligencia uno, claro, que es decir, la aplicación del conocimiento como tal, ¿no? El conocimiento que tú tienes sobre determinado tema, lo que tú dominas, dice el profesor, acuérdese, y eso me recuerda a la primera clase, tiene que ver con saber y conocer, ¿sí? No es lo mismo saber y conocer. Muchos de nosotros sabemos porque nos informamos, pero el conocer implica un conocimiento, es decir, el conocimiento va más allá, es decir, no solamente es entender un tema, sino comprender. Por eso dice, hay un curso, recuerdo en primaria, que dice comprensión de lectura. Y dice, ¿no? Y la profesora le dice al alumno, a ver, lee este texto, por favor. Entonces el estudiante, ¿no? Lee el texto tal cual y dice, ¿qué has entendido? Ah? Y a veces el alumno no termina, si es de primaria, no termina entendiendo lo que ha leído. ¿Por qué? Porque no conoce el significado de las palabras. ¿Estamos? Entonces, si bien es cierto, de una u otra manera, tú no vas a poder comprender algo si es que no lo has entendido. Por eso que la comprensión va más allá del entendimiento. ¿Correcto? Bueno, esto ya suena, parece a filosofía, pero es así. A ver, vamos en el chat. ¿Qué dice? Antón. Presente. A ver, ¿qué me dice? Sería tomar datos en una empresa para facilitar la toma de decisiones. ¿Ok? Conocer los datos de una empresa para facilitar la toma de decisiones. Sí, claro, la pregunta iba básicamente con el concepto de inteligencia, ¿no? Un poco quería yo saber qué definición tienen ustedes respecto al concepto de inteligencia. Y sí, la inteligencia tiene que ver básicamente con el conocimiento, ¿no? De determinado tema. Ahora, ese es el concepto como tal de inteligencia. O sea, una persona es inteligente porque obviamente conoce, tiene conocimiento de un tema, sabe, entiende, comprende los conceptos, los contenidos y lo más importante, lo aplica, ¿correcto? Entonces, luego viene el término empresarial, y ya sabemos que empresarial tiene que ver con negocios, tiene que ver con la empresa, tiene que ver con las organizaciones, tiene que ver con las corporaciones. Inteligencia empresarial es un curso en realidad que en otras instituciones se le conoce con el nombre de inteligencia de negocios, ¿ok? Inteligencia de negocios o inteligencia empresarial. Bien, acá también hay un tema importante que rescatar, que cuando hablamos de inteligencia de negocios o inteligencia empresarial, estamos hablando básicamente de la creación de sistemas de información. Recuerden que somos del área de análisis de sistemas. Y como tal, en este caso, ustedes deben, ¿cómo se dice? Conocer, saber, no solo conocer, sino también entender los procesos de negocio o procesos comerciales de una empresa, ¿correcto? Partiendo obviamente por ese concepto. ¿Estamos? Ok, acá. ¿Están viendo mi pantalla? No. Sí, profe. Ya, dice semana 1, ¿sí? ¿Es lo que logran ver? Sí. Ok, perfecto. Sí, porque voy a hacer una especie de, digamos, de recordaris para luego poder empalmar con el tema de hoy, ¿sí? Entonces, estábamos definiendo el concepto de inteligencia empresarial. Entonces, cuando hablamos de los sistemas de información, hay que entender que hay dos tipos de sistemas de información. Los sistemas de información actualmente, digamos, se dividen en dos, los sistemas OLTP y los sistemas OLAP. Cuando ustedes estudiaron o iniciaron, perdón, sus estudios en el área de sistemas en la institución, empezaron a hablarles acerca de los sistemas de información, ¿correcto? Ya ustedes son alumnos del quinto semestre, ya saben que es un sistema de información, no hace falta definirlo, pero les habían hablado que entre los sistemas de información existen los famosos sistemas OLTP. ¿Alguien sabe las siglas, por favor, de lo que significa OLTP? Hola. Hola, ¿cómo estás? Dime, Purisaca, te escucho. Qué bien, sé cómo está por mensaje. Hola, allá. ¿Por chat?
Ah, ok, ok. Cualquier intervención, si desean, o lo hacen por micro o lo hacen por el chat. Es proceso de transacción en línea. No es OLTP significa online, ¿sí? Significa online transaction Transaction processing, ¿correcto? processing. processing Exacto. Que significa procesamiento de transacciones en línea. en línea, ¿sí? Ok. Entonces, a ver, vamos a ver un poquito. Ya. Entonces, si bien es cierto, los sistemas OLTP también son considerados como sistemas transaccionales. Cuando hablamos de transacción en línea, estamos hablando de una operación remota. Es decir, hay un servidor dentro de la red LAN, donde obviamente yo voy a montar la base de datos, en este caso SQL Server, y eso se convierte automáticamente en el servidor de la base de datos, dentro de esa red LAN, dentro de esa red de área local. Y si bien es cierto, los demás computadores llamados clientes, eso no, me lleva a recordar el concepto de arquitectura cliente-servidor, ¿no? Donde obviamente los demás computadores clientes se van a conectar al servidor, especialmente a la base de datos, para poder enviar, ¿no es cierto?, información y poder también obtener datos de ella. Esos datos se obtienen mediante la ejecución de consultas, la ejecución de reportes que se hacen en línea. Pero obviamente para que exista esa arquitectura, esa plataforma cliente-servidor, tiene que haber un sistema de por medio, es decir, tiene que haber una aplicación que me permite establecer pues justamente la conexión entre mi máquina cliente y mi máquina servidor, ¿correcto? Entonces, es una comunicación que se va a dar básicamente entre dos puntos, el servidor, ¿no es cierto?, y un computador cliente. Esa conexión puede ser una conexión directa siempre y cuando yo, empleado, cojo mi laptop, mi computadora, mi ordenador y me conecto al servidor pues que está de repente en el segundo piso, tercer piso, o que está simplemente en la habitación de al fondo o conjunta dentro de la empresa, ¿no? Porque de repente el área de sistemas está ahí junto, yo estoy en el área de ventas y me estoy conectando de repente a través de mi aplicación de escritorio, mi software de escritorio, el sistema que la empresa ya tiene implementado. Ese tipo de conexión es una conexión, si bien es cierto, directa, una conexión local, estoy dentro de la infraestructura de la red LAN de la empresa. ¿Qué pasaría si de repente un cliente accede a la página web, digamos al portal web de la empresa, para generar de repente una orden de compra vía web, ¿no? Y él entra, ¿no? Ve los productos y dice, bueno, voy a comprar, voy a adquirir determinado producto que es en esta empresa, y hace clic en alguno de ellos, ¿no? Obviamente le va a pedir seguramente la aplicación que ingrese sus datos, que llenen algunos datos propios para el proceso de la venta. Ese tipo de conexión que se hace entre el cliente, que puede estar en Breña, puede estar en San Isidro, puede estar en el RIMAC, puede estar de repente, no sé, en provincia, en La Libertad, Chepén, Trujillo, Piura, es un tipo de conexión, pero eso ya es una conexión remota, es decir, una conexión a distancia, que obviamente está accediendo mediante una dirección web, mediante una URL. Entonces, en ese caso, cuando uno quiere establecer conexiones remotas a larga distancia, un software de escritorio, si bien es cierto, ya no es el más óptimo. Lo más óptimo es tener una aplicación web. O quizás, si es que utilizamos un móvil, ¿no es cierto? Una app móvil, se desarrolla una app móvil y desde ahí también establecemos un tipo de conexión remota. Muy bien, estamos haciendo una especie de intro antes de entrar al tema para entender bien el concepto de qué cosa es la inteligencia empresarial como tal. Entonces, este tipo de sistemas, llámese un software de escritorio, una aplicación web, una aplicación móvil, son considerados sistemas transaccionales, porque básicamente lo que hacen son transacciones, ejecutan transacciones en línea de forma remota. Entonces envían datos, lo que se hace básicamente ahí es una consulta, es una operación, una transacción. De ahí la naturaleza de que se llame, en este caso, un sistema transaccional, es decir, es una aplicación, un sistema informático que lo que hace es ejecuta instrucciones de forma remota. Cuando se quiere, en este caso, obtener información desde el servidor, desde la base de datos, ¿qué estoy haciendo yo, cliente? Estoy ejecutando un query, estoy ejecutando una consulta de datos. Lo que yo estoy haciendo es obtener información
del servidor y este me va a mostrar pues en la interfaz, ¿no? En el sistema, es decir, en la aplicación, en este caso web o móvil, y yo voy visualizando. Cuando yo ingreso mis datos del producto, de la compra, o datos propios que sean del cliente, y hago clic en enviar, o hago clic en guardar, o hago clic en el botón grabar, dado el caso, dada la casuística que así sea, básicamente toda esa información que está siendo enviada, ¿no es cierto?, de forma remota ¿a dónde? Al servidor de la base de datos. Entonces, eso ya es una transacción. ¿Por qué? Porque estoy tratando de hacer de forma remota lo que se llama un insert, es decir, una inserción de datos. Cuando yo digo, quiero ver todos los productos, quiero ver todos los clientes, quiero ver de repente todos los pedidos en línea, lo que estoy haciendo es un query, un select, ¿correcto? Un select, es decir, estoy trayendo información de forma remota. Probablemente el producto que es un select seguramente tendrá pues un inner join, un left join, un cross join, dependiendo del tipo de join, el tipo de enlace que de repente dentro de la consulta yo quiero ejecutar. Porque hay que entender que básicamente los datos, la información que uno trae de afuera hacia la interfaz se ejecuta producto de instrucciones SQL. Eso creo que lo tenemos claro. Ajá. A ver, alguien me habla por el chat. Un momento. Ah, ok. Era la participación anterior. Bien, entonces, básicamente, eso es un sistema transaccional. Creo que ahí nadie de nosotros tenemos problemas con la definición de qué cosa es un sistema OLTP. Creo que ya eso queda claro. ¿Qué es un sistema OLAP? Y ahí sí entramos a un concepto totalmente distinto, jóvenes, y es el que ustedes ahora van a tener que conocer y probablemente aplicar, porque van a tener que implementar un datamart, ¿correcto? Un cubolab, y probablemente diseñen también un dashboard, ¿correcto? No se preocupen que para eso ya están los videos tutoriales que se les va a brindar en la plataforma, los links de descarga, para que ustedes puedan ir revisando e ir avanzando poco a poco sus proyectos, sus trabajos, porque recuerden que igual también tienen que trabajar de forma remota, sus proyectos avanzar de forma remota. Bien, un sistema, en este caso OLAP, las siglas OLAP como tal significa Online Analytical Processing, es decir, es un procesamiento analítico en línea, ¿correcto? Ah, ok, profesor. Entonces, OLTP era un procesamiento transaccional en línea. Sí, es correcto. Ahora, las siglas OLAP, OLAP como tal, es un procesamiento analítico en línea. Ya no es una transacción, es un procesamiento, dice, analítico. ¿Qué significa analítico? Que es un procesamiento de análisis que la aplicación, que el software va a tener que ejecutar de forma interna para poder hallar algún tipo de cálculo y finalmente darnos una especie de reporte o consolidado de toda la información que tenga en su base de datos. ¿Ok? Algo también que entender es que en los sistemas OLAP, en este caso la base de datos ya no se llama database como tal. Es un database en teoría, sí, pero ya no es una BD transaccional, es decir, no es una base de datos transaccional. Ahí estamos hablando básicamente de dos conceptos nuevos, que tiene que ver con un data mart y un data warehouse. Sí, son conceptos nuevos, yo lo sé, lo vamos a ir viendo poco a poco. No se preocupen, para eso todo se va a ver en su momento. Para eso están las semanas de aprendizaje y lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero son conceptos que ya lo voy diciendo para que ustedes, ok, el profesor hablaba de data mart, sí, hablaba de data warehouse, es decir, se familiaricen ustedes ya desde ahora con esos términos, con esos conceptos. Eso es más que todo lo que yo busco en ustedes, que ya vayan, digamos, dentro de su vocabulario, dentro de su léxico, ustedes también ya vayan analizando y viendo que existen esos tipos de bases de datos, ¿no? Cuando tú una conversación, un foro, no sé, una página de internet, veas y digan, deben crear un datamart. ¿Un datamart? ¿Qué es un datamart? O en la solución de Business Intelligence, de inteligencia de negocios, usted debe crear un data warehouse. ¿Un data warehouse? ¿Qué es un data warehouse? Ok, simple. Un datamart, como un data warehouse, jóvenes, simple y llanamente es una base de datos. Así de sencillo. No hay otro concepto. Un datamart y un data warehouse es una base de datos. Sí, correcto.
Pero, ahí viene el pero, no es una base de datos transaccional, es una base de datos dimensional. Y ello me conlleva a otro concepto. Para nosotros implementar una base de datos transaccional, ustedes recordarán que aplicábamos lo que se llama la técnica del modelo entidad-relación, ¿sí? O las técnicas, perdón, del modelamiento de datos, que una de ellas es el modelo entidad-relación, el famoso MER, ¿correcto? Y aplicábamos también la técnica del proceso de normalización de datos, ¿sí? Que son conceptos básicos que todo DBA, todo Database Administrator, tiene que entender y conocer que existen esos dos conceptos claves para yo poder implementar una base de datos transaccional. Muy bien, ¿quieres implementar una base de datos transaccional? Sí, perfecto. Ya tú has analizado el negocio, has identificado los requerimientos, haces todo el análisis correspondiente, haces todo el modelamiento respectivo y empiezas a hacer tu modelo entidad-relación, tu MER, ¿no? El famoso MER. Dependiendo del software que estés utilizando, uno de ellos, y el que siempre yo utilizo, es el Erwin Data Modeler, para básicamente elaborar lo que se llama el DER, que es el diagrama entidad-relación, ¿correcto? Y mediante el diagrama entidad-relación uno lo que hace es plasma el conjunto de entidades, ¿correcto? Con sus respectivas relaciones, atributos, y en esa relación pues se expresan las cardinalidades. Creo que hasta allí estamos claros, ¿no? Si hay alguna pregunta, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí estoy haciendo un modelamiento, sí. Esa técnica se llama modelo entidad-relación. ¿Para qué? Para crear una base de datos transaccional. Muy bien. Profesor, pero ahora usted me habla, eso es en el caso de los sistemas OLTP, ¿no? Tengo que crear una base de datos transaccional, sí, es correcto. Muy bien. Y ahora, ¿cómo hago yo para crear un sistema OLAP? Bueno, tienes que crear un data mart o un data warehouse. ¿Qué cosas son? Son bases de datos, pero no son bases de datos relacionales. No, son bases de datos dimensionales. Ahí estamos hablando del modelo dimensional. Es un concepto nuevo que aparece dentro de nuestro vocabulario. Y dentro del modelo dimensional existen dos técnicas. Una de ellas es el modelo estrella, el famoso Model Star, modelo estrella, y el otro es el modelo copo de nieve. Ya lo vamos a ver. Entonces, son esas dos técnicas las que uno tiene que aplicar dentro del modelo dimensional para poder justamente hacer todo ese análisis y modelamiento y poder obtener nuestra base de datos que ahora va a tener el concepto de data mart o de data warehouse. ¿Qué diferencia uno de otro? Muy bien. Un data mart básicamente es una base de datos que contiene un conjunto de tablas, que esas tablas ya no se llaman tablas así como tal, sino se van a llamar dimensiones. Es decir, el data mart representa un conjunto de dimensiones, un conjunto de tablas que se encuentran vinculadas a través de determinadas métricas, o también conocidas como medidas, las métricas o las medidas, ¿correcto? ¿Qué es una métrica? ¿Qué es una medida, profesor? Eso no me queda claro. Bien, una métrica o una medida tiene que ver básicamente con algo que yo quiero medir del negocio, es decir, algo que yo quiero evaluar del negocio, algo que yo quiero cuantificar del negocio, es decir, de esa empresa que va a ser objeto de estudio para yo poder básicamente hacer mi análisis dimensional y poder representar, en este caso, mis dimensiones con mis tablas de hechos, o también conocidas como facts. Y dentro de esas facts o tablas de hechos, yo tendré que colocar las métricas o las medidas del negocio que quiera yo básicamente analizar, medir o cuantificar. A través de la aplicación del cuadro de bus matriz, que lo vamos a ver luego, uno representa a través de columnas y filas las dimensiones y las métricas. Producto del análisis que se haya hecho, habrá que ver qué métrica con qué dimensión se intersectan. Y producto de esa intersección nacen las relaciones en el modelo dimensional. Por eso, señores, no se pierdan y no falten a ninguna de las videoconferencias, especialmente en mi curso de inteligencia empresarial, porque cuando entremos a ese tema va a ser fundamental y crucial que ustedes comprendan cuando hagamos ya un ejercicio o plantee un ejercicio, les presente una casuística, un caso, y juntos analicemos y podamos entender todo este mundo, porque es un mundo de conceptos nuevos que hay que clarificar. Pero insisto,
todo parte de la base del modelo relacional. Si ustedes conocen el modelo entidad-relación, saben que es una entidad, saben que es un atributo, conocen el concepto de relación y cardinalidad, no hay problema, porque esa es la base. Esa es la base para poder luego elaborar nuestro modelo dimensional, tomando el principio del modelo entidad-relación, obviamente, solo que ahí cambian las definiciones. Las entidades se llaman dimensiones y las FAC o tablas de hecho. Igual, cada dimensión también tendrá sus propios atributos. Las FACs también tendrán sus atributos, solo que los atributos que tengan estas FACs o tablas de hechos, también conocidos, se llaman métricas o medidas del negocio, que surgen a raíz de una lista de preguntas de negocio. ¿Y qué son las preguntas del negocio, profesor? Son una lista de definiciones o requerimientos que te da el stakeholder, en este caso interno, el stakeholder, el empleado, y me dice, mira, yo, por ejemplo, quiero analizar el siguiente tipo de información. A ver, voy a lanzarles aquí un ejemplito, ¿sí? Un momento, por favor. Voy a buscar aquí en mis archivos un ejemplo para que ustedes entiendan cuando yo digo preguntas del negocio. Entonces ustedes me dicen, profesor, usted habla de preguntas de negocios. ¿Y qué cosas son las preguntas de negocio? Entonces vamos a ver por acá. Un momento, por favor. Les voy a compartir, a ver, algunos ejemplos. Voy a tomar, por ejemplo, acá. A ver, una ferretería. Tengo acá la casuística de una ferretería. A ver, un momento, denme un minuto, por favor, que voy a compartir esto con ustedes. A ver, por el chat me confirman, por favor, por el chat, si es que logran ver mi pantalla. ¿Logran ver? Es un bloque de notas el que estoy proyectando. ¿Logran ver? Confírmenme, por favor. ¿Me confirman? ¿Me confirman? No, no se aprecia. Ok. Un minuto. Denme un minuto, por favor. Ahora sí. Ahora sí, ¿aprecian? Es un bloque de notas el que estoy proyectando. Urisaka. ¿Sí? Daniel. Ahora sí. Qué bueno, qué bueno. Ok. Ya, esto por favor no es con la intención de asustarlos ni nada por el estilo, ¿ah? Simplemente lo hago para que se entienda desde ya el concepto y sepamos a qué nos vamos a enfrentar, o sea, qué nos toca ver en el curso, de qué trata, tener al menos la idea, la noción. Y ya poco a poco iremos profundizando, jóvenes, en cada uno de estos conceptos que son nuevos, obviamente, para ustedes, y que los vamos a ir viendo semana a semana, actividad de aprendizaje por actividad de aprendizaje. Muy bien. Entonces, a ver, retomando la explicación. Decíamos entonces que los sistemas OLAP, ¿sí? Dentro de los sistemas OLAP tiene que ver con el procesamiento analítico en línea, ¿sí? Y dentro de los sistemas OLAP existen básicamente un análisis de la información. Y cuando hablamos de análisis de información, hay tres tipos de análisis. Uno es el análisis descriptivo. ¿Qué es el análisis descriptivo, profesor? Acá nace otro concepto más. Sí, el análisis descriptivo tiene que ver con analizar el pasado. Es decir, desde el presente yo miro el pasado, ¿correcto? Y hago un análisis descriptivo. Voy a describir el pasado. Quiero medir, quiero evaluar, quiero analizar el pasado histórico de la empresa. Quiero saber, por ejemplo, quiero saber cuál ha sido el producto de mayor demanda en los últimos 5 años. Quiero saber cuáles han sido los productos de mayor y menor demanda en los últimos 5 años. O quiero saber cuál ha sido el producto, por decir, de mayor y menor demanda en el tiempo, qué cliente ha comprado más, qué empleado es el que ha facturado más, qué marcas son las que se han vendido más. Entonces, yo estoy hablando de un tipo de análisis distinto. Es un análisis descriptivo. ¿Por qué descriptivo? Vuelvo a repetir. El análisis descriptivo tiene que ver con analizar el pasado tomando como punto de partida el presente. Es decir, desde aquí yo miro el pasado y analizo la información histórica de la empresa. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. Y acá viene otro concepto importante que uno de sus compañeros hablaba de la toma de decisiones. Sí, pues para poder tomar decisiones tengo que tener información. Si ustedes no tienen información, no pueden tomar decisiones, ¿correcto?
Hasta aquí, hasta este momento, antes de ir al ejemplo, ¿alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, por favor, por el chat y yo lo leo. ¿Estamos claros con los conceptos? Ok, bien, no hay ninguna pregunta. Entonces, que quede claro que el análisis descriptivo tiene que ver con eso. Es analizar el pasado, es analizar la data histórica de la empresa, tomando como punto de partida el presente. Es decir, tomo como punto de partida el presente, miro el pasado, lo analizo, ¿correcto? ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. Si yo pregunto, ¿qué es la toma de decisiones? ¿O en qué consiste el proceso de toma de decisiones? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? ¿Qué podrían decir respecto a la toma de decisiones? ¿Qué es la toma de decisiones? ¿O en qué consiste? A ver, ideas, ya sea por el chat. Me dicen, ¿sí? ¿Qué entendemos por proceso de toma de decisiones? ¿O qué es la toma de decisiones? Si alguien tiene una idea, lo puede escribir en el chat y yo lo leo. O activa su micro en todo caso y participa, ¿sí? Procuren equivocarse. No tengan miedo en equivocarse, porque para eso estamos, para aprender. Si no tienen el concepto claro, lo verificamos, lo revisamos y lo aclaramos. ¿Qué entienden ustedes por proceso de toma de decisiones? Bueno, profe, en este caso vendría a ser el concepto de pensar o analizar un problema que tenga yo en mi empresa para poder cambiarlo así. Ok. Por ejemplo, ¿no? Vamos a la vida real, ¿no? Siempre me gusta citar la vida real. Lo que estamos viviendo, no solamente Perú, lo que está viviendo Chile, Argentina, Brasil, Sudamérica, Europa, Asia y todo el mundo, esto de la pandemia, es un problema que ha tenido un efecto global, ¿correcto? Y naturalmente, cada persona, cada individuo de distinta nacionalidad, indistintivamente de la etnia, del lenguaje, del idioma que cada persona tenga, hemos tenido que tomar decisiones, ¿sí? Hemos tenido que hacer un análisis. Oye, está la pandemia, ¿y qué hacemos ahora? Sí, pues ya estamos en un contexto donde hay muchas limitaciones, ¿no? Desde el acceso que se dio de forma inicial, la suspensión de actividades, la actividad económica, la actividad laboral, nosotros, bueno, yo particularmente lo he percibido, la forma ahora de cómo trabajar, que ya no necesito irme de forma física hasta el lugar de trabajo, la institución o en las instituciones donde laboraba, y que ahora pues tenemos que hacer uso de estas tecnologías, de la internet, para poder establecer pues nuevas formas de comunicación. Incluso mismo nuestro instinto como personas, como seres humanos también de sobrevivencia, ¿no? Mucha gente que también ha tenido pues que tomar medidas de seguridad, de salud, medidas de tránsito para transportarse, para ir de un lugar a otro, de reunión, en fin, todo ha cambiado. Y todos nosotros, de una u otra manera, hemos tenido que analizar, tomar conciencia y ver la manera de qué decisión tomamos en beneficio de nosotros mismos. Voy al chat a leer alguna observación. ¿Qué me dicen? García dice, un conducto regular de analizar y realizar un proceso. Eso es para la toma de decisiones. Santos me dice, resolver diferentes soluciones de la vida en diferentes contextos. Sí, Malky y García, es correcto. Efectivamente, nosotros como seres humanos siempre tomamos decisiones, las personas mismas, en nuestro día a día, en nuestra propia forma de vida cotidiana, tomamos decisiones. Uy, empiezan las clases virtuales en el YESFA, ¿y ahora qué hacemos? Empieza el lunes 15. Uy, no tengo internet, ¿y ahora qué hago? Necesito un móvil, necesito de repente un plan de datos, y tengo que poner mi internet en casa, tengo que ver la manera de esto y cómo soluciono lo otro, y necesito tener una buena acústica, o necesito por lo menos tener un espacio a tal hora. Mis tiempos, sí, tengo que conectarme a mi clase, yo como estudiante, de lunes a viernes, y ya no es el mismo horario, y mi profesor va a estar de 8 a 9, ¿y cómo hago? Y si tengo tarea, y si tengo mi trabajo, tenemos que tomar decisiones. Obviamente es un contexto diferente, distinto, pero no nos quedamos así, ¿no? Estáticos, no hago nada, ¿no? No hago nada y me quedo así y listo, y me quedé así estático, y por lo tanto pasa el tiempo, pasan los días, y no,
no somos así. Lo que hacemos es evaluamos, analizamos rápidamente el contexto, si se vienen clases virtuales, cómo ahora hago, tendré seguramente que sacrificar mis sueños, tendré seguramente que tener más, más dedicación, más tiempo, porque tenemos que preparar muchas cosas. Y ustedes como estudiantes desarrollar sus actividades, hacer sus foros, sus tareas, en fin. Entonces, de una u otra manera también ustedes analizan, ¿no es cierto? Y toman acción, es decir, toman una decisión, la mejor que ustedes consideren, obviamente, dentro de su contexto, dentro de lo que ustedes tienen como recurso, ven la manera y toman la mejor decisión. Es decir, la toma de decisiones consiste básicamente en analizar, en evaluar una realidad, un contexto, ¿correcto? Y en función a ello tomar la mejor decisión, de tal manera que ustedes salgan lo mejor bien posible, si ese es el término correcto, para que puedan de una u otra manera ustedes pues cumplir, ¿no es cierto? Cumplir con todas las actividades, con el tema laboral, estudio, personal, etcétera, y puedan de una u otra manera, como se dice, continuar, ¿verdad? Continuar con estas actividades. Muy bien. A ver, ¿alguien más por el chat? No, ok. Entonces, creo que queda claro qué cosa es el proceso de toma de decisiones, ¿verdad? El proceso de toma de decisiones, entonces, consiste básicamente en analizar, en evaluar un determinado contexto, en ver nuestros recursos, ¿sí? Estoy dando el concepto de toma de decisiones como tal. Entonces tú evalúas, analizas el contexto, ves la mejor alternativa de solución para tomar alguna decisión, ¿no? Entonces, en realidad la toma de decisiones lo hacemos todos los días tomamos decisiones, desde que nos levantamos, desde nuestro día a día, evaluamos qué vamos a hacer hoy día, qué vamos a hacer mañana, qué tenemos que hacer, nos planificamos, estamos decidiendo, estamos tomando decisiones. Muy bien, entonces, dentro de ese contexto, o dentro de ese orden de ideas, decimos entonces que una empresa necesita tomar decisiones. Claro que sí, pero esas decisiones son a nivel estratégico. Es decir, ahí viene otro concepto que se llama la toma de decisiones, sí, pero son decisiones a nivel estratégico. Una empresa toma decisiones, si bien es cierto, todos los días, a nivel operativo. Por ejemplo, los empleados antes de la pandemia, ¿no es cierto? Un cliente iba a una empresa, quería un producto, entonces el empleado tomaba una decisión a nivel operativa, ¿no? Sacar el producto del almacén, que se vaya a caja, que entreguen, ¿no? El tema del despacho del producto, etcétera. Son decisiones que se van tomando, sí, pero son decisiones operativas. Una decisión operativa es básicamente las decisiones que hacen los empleados en el día a día dentro de su labor. Cuando hablamos de decisiones estratégicas o toma de decisiones a nivel estratégico, ese tipo de toma de decisiones, ¿quiénes lo hacen? Lo hacen generalmente las jefaturas de área, es decir, la gerencia general, es decir, el jefe de ventas, el jefe de contabilidad, el jefe de sistemas, el jefe de recursos humanos. Los jefes de área toman decisiones, pero toman decisiones a nivel estratégico. Ya no es una decisión tanto a nivel operativa, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, el proceso de toma de decisiones está inmerso. Bien, volvamos a la casuística que les estaba yo diciendo hace un momento. Estábamos hablando justamente de que una solución OLAP, o cuando hablamos de las soluciones OLAP que tiene que ver con el procesamiento analítico en línea, decíamos que se constituye por 3 tipos de análisis. Uno de ellos será básicamente el análisis descriptivo. El otro tipo de análisis es el análisis predictivo. Cuando hablamos de análisis predictivo, estamos hablando de predecir el futuro, es decir, predecir aquí a largo plazo, ¿correcto? Pero tomando decisiones desde el presente. Es decir, desde ahora, yo como empresa, voy a tomar una decisión que tenga eco, que tenga impacto en el futuro. Entonces, eso se llama un tipo de análisis predictivo, ¿correcto? Aquí entra el concepto que se llama Business Intelligence. Cuando hablamos de inteligencia de negocios, estamos hablando de qué tipo de análisis, profesor. ¿Predictivo o descriptivo? No, eso es un análisis descriptivo. Porque una solución BI o una solución de inteligencia de negocio lo que hace básicamente es analiza
el pasado histórico de la empresa para tomar decisiones en el presente. Si la gerencia quiere hacer, digamos, tomar decisiones, pero de tipo predictiva, prediciendo, mirando el futuro, ya no estamos hablando de una solución de business intelligence. Y eso que quede claro. Estamos hablando de una solución de tipo business analytics. Estamos hablando básicamente del análisis del negocio como tal. Allí entran los conceptos de lo que es Big Data, no sé si han escuchado, y también el concepto de Machine Learning. Entonces, estos conceptos tienen que ver básicamente ya con sistemas OLAP, pero es un tipo de análisis básicamente predictivo, ¿correcto? Si la empresa, tú escuchas que la empresa dice, mira, yo quiero analizar cuál ha sido el producto de mayor demanda en los últimos 4 años, 5 años, quiero saber cuál ha sido el cliente, mi cliente más rentable, mi cliente menos rentable, etcétera. Están hablando de un análisis descriptivo. Ahí están hablando de implementar una solución de tipo Business Intelligence, es decir, inteligencia de negocios. Por favor, es claro, fundamental, pieza clave que ustedes aprendan a diferenciar un análisis descriptivo de un análisis predictivo. Porque si me están hablando de predecir el futuro, lo puedo hacer, sí, pero con una solución de Business Analytics, donde aplique Big Data y donde aplique Machine Learning. Son un tipo ya de análisis mucho más amplio, usar otras herramientas tecnológicas que me ayuden a desarrollar una solución de ese tipo. Por ahora, lo que nos estamos nosotros centrando es básicamente en el curso, lo que vamos a ver es básicamente soluciones de tipo inteligencia de negocios, de tipo business intelligence, es decir, analizar el pasado histórico de la empresa para tomar decisiones ahora en el presente, pero tomando como referencia la data histórica. Por ahí hablaremos, por ahí tocaremos algunos conceptos de lo que es Big Data y de lo que es Business Analytics, ya cuando ustedes más o menos tengan claro el asunto de qué cosa es un Data Mart, qué cosa es un Data Warehouse, cómo implemento un Cubo Lab, cómo elaboro mis dashboards, entonces ya ustedes van a poder decir, ah, ok, ya tengo todos estos conocimientos básicos, entonces ahora sí puedo ya de repente aprender un poco más acerca de lo que es Business Analytics, ¿correcto? O de Big Data o Machine Learning. Bien, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, por favor, por el chat, me la hacen saber para o alguna observación, algún comentario, me lo dicen para poder explicarlos. ¿Ya? Bien, entonces, si no hay pregunta alguna, vamos ahora a ver justamente un caso, una casuística. Estamos tomando acá como referencia el ejemplo de una ferretería. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo de una ferretería. Y aquí está mi pantalla, ¿sí? Vamos a leer lo siguiente. Por ejemplo, en esta ferretería dice, ¿no? Viene el gerente preocupado, dice, no, mira, yo quiero analizar, ¿sí? Yo quiero analizar, dice, el total de pedidos, ¿sí? El número total de pedidos en el tiempo, me dice. Entonces, él quiere analizar cuántos pedidos tiene, o ha tenido en todo caso, en el tiempo. Pero cuando él habla de que quiere analizar el número total de pedidos en el tiempo, está hablando de que este tiempo lo quiere manejar, dice, de forma anual, trimestral, mensual, semanal y diario. Es decir, él quiere ver el número total de pedidos en años, en trimestres, en meses, en semanas y, ¿por qué no?, en días también. Pero no solamente quiere analizar el número total de pedidos en el tiempo como tal, sino también quiere analizar ese número total de pedidos por cliente. Es decir, quiere saber cuántos pedidos ha realizado cada cliente, cuántos pedidos ha registrado cada empleado, cuántos pedidos se han realizado por ubijeo. ¿Saben lo que es el ubijeo, verdad? El ubijeo tiene que ver con la zona geográfica, que significa por decir, ¿no? Ubijeo, por provincia, por departamento, por distrito, por zona, ¿no? Yo quiero saber, por ejemplo, cuántos pedidos he tenido por zona geográfica o por ubijeo, ¿no? ¿Cuántos pedidos tengo en el Cercado de Lima? ¿Cuántos pedidos he tenido en Ancón, en el RIMAC?
en la provincia del Callao, en la provincia de Chepén, en la provincia de Chiclayo, en la provincia de Cusco, en la provincia de Arequipa. Es decir, quiero hacer un análisis del número total de pedidos, pero por ubigeo. Cuando hablan de ubigeo, están hablando básicamente de la zona geográfica, ¿correcto? Bien, también dice, queremos analizar el número total de pedidos por sucursal. ¿Qué significa sucursal? Están hablando básicamente de los locales o las sedes que tiene la empresa. Es decir, quiero saber cuántos pedidos hay por sucursal, ¿no? De repente, la empresa tiene 10 sucursales que están distribuidos en distintos puntos del país, o de repente incluso están distribuidos no de forma nacional, sino también de forma internacional. Entonces yo quiero saber, ¿no?, en qué país tengo más pedidos, ¿no? En qué sede, en qué sucursal. Otro requerimiento también tiene que ver de repente con el número total de pedidos por categoría. Yo quiero saber si yo vendo, por decir, ropa, ¿no? Tengo ropa de la categoría damas, caballeros y niños. Entonces quiero saber en qué categoría es la que vendo más. Oye, tengo más pedidos en la categoría de caballeros, en la categoría de niños, en la categoría de damas. Eso le va a servir a la gerencia para tomar decisiones respecto a sus productos. Otro punto también importante es, dice, quiero analizar el número total de pedidos por artículo. Dependiendo de los artículos que tenga la empresa, que se dedique a vender, quiere saber básicamente cuál es, en otras palabras, cuál es el producto que está inmerso, ¿no es cierto?, dentro del total de pedidos como tal en el tiempo. Asimismo, como podemos analizar también el número total de pedidos, dice, por materiales. En el caso, perdón, de la ferretería, ¿sí?, no se le llama productos, se le llama artículos. Bueno, si en este caso el ejemplo es de la ferretería, estarán hablando, pues, seguramente por alicate, por de repente, no sé, plancha de pulir, de repente estarán hablando de desarmadores, etc. Y si hablan de categorías, pues están hablando, en el caso de la ferretería, retomando el caso de la ferretería, sería pues pinturas, por ejemplo, la categoría de... Herramientas. ¿Perdón? Herramientas de trabajo. Sí, herramientas de trabajo, cerámica, ¿no? O sea, la ferretería tiene efectivamente una serie de categorías. Entonces, el gerente también quiere de repente tener ese tipo de información. ¿Qué más? Por tipo de material, ¿no? Los materiales, ¿no? Creo que cuando es arena, cuando es cemento, ¿sí? Materiales de construcción, ¿no? O de acabado, seguramente, ¿no? Tienen ahí toda una clasificación. También de repente quiere analizar el número total de pedidos por marca, ¿no? De todas las marcas que tiene, de todos sus artículos, Vencedor, CPP, en fin, las marcas que tenga, también él quiere analizar, ¿no? Así como también el estado del pedido. ¿Por qué el estado del pedido? Porque muchas veces recuerden que los pedidos también se pueden anular. Los pedidos se pueden anular, los pedidos se pueden, pueden estar, tienen estado naturalmente, por ejemplo, emitido, ¿sí? Cuando ya fue facturado, emitido, facturado, en proceso o en espera, cuando todavía no se factura, y los pedidos que son anulados, porque también se pueden anular. Entonces, de repente, yo como gerente quiero saber, oye, ¿y cuántos pedidos he anulado en todo el año 2008 en el primer trimestre? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tipo de información es importante. Así como también, de repente, el número total de pedidos por comprobante de venta. Es decir, quiero saber cuántos pedidos han sido emitidos mediante una factura o cuántos pedidos han sido emitidos mediante una boleta de venta. Así como también puedo analizar o quiero analizar el número total de pedidos por su forma de pago. Oye, ¿cuántos pedidos en el año 2018 en el primer trimestre se cancelaron con débito, con tarjeta de crédito o se cancelaron en efectivo? Entonces, toda esa información es importante, claro que sí, porque le va a servir a la empresa para poder tomar decisiones. Pregunto, por favor, pueden activar sus micros. No sé si eso lo pueden hacer o de repente por el chat. Y la pregunta que formulo es la siguiente. Cuando ustedes visualizan aquí en mi pantalla el primer enunciado, solamente céntrese por favor en el primer enunciado, ¿en qué piensan ustedes de que estoy hablando cuando hablo de una solución OLAP, cuando hablo de una solución de inteligencia de negocio? ¿Qué habría detrás de toda esa pregunta? ¿Qué es lo que tendría yo que implementar? Obviamente que esa información se encuentra ¿en dónde? En una base de datos, pero esa base de datos
que va a tomar ahora como origen la solución de BI, de inteligencia de negocio, de Business Intelligence, es tomar el ejemplo de la base de datos transaccional, que contiene ya data histórica. Pero yo quiero que me respondan, por favor, por el chat, o pueden intervenir de forma, a través del audio. ¿Qué piensan ustedes cuando leen ese enunciado? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Ay, el profesor dice que esto, que quieren analizar el número total de pedidos en el tiempo, que si es de forma anual, que si es trimestral, que tiene que ser por cliente, por empleado, por ubigeo, por sucursal, por categoría, por materiales, por marca, por estado de pedido, por comprobante de venta y también por forma de pago. ¿En qué creen ustedes que intervendría, digamos, para yo poder resolver esa consulta? Porque finalmente eso es una pregunta del negocio. Ojo, estamos diciendo en el concepto de que una solución de BI, una solución de inteligencia de negocio, nace producto de una pregunta de negocio. Es decir, nace de un requerimiento, porque eso es un requerimiento, ¿verdad? ¿Es un requerimiento o no? Sí, es un requerimiento. ¿De qué? Un requerimiento de usuario, naturalmente. Pero nace de una pregunta de negocio. Para BI, en el concepto se llama pregunta de negocio. Entonces, mi pregunta es, valga la redundancia, es, ¿qué piensan ustedes cuando leen el primer enunciado? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué hacemos? ¿Un informe? Cueva, te escucho. A ver, activa tu micrófono. Un informe que pide el gerente, ¿no? Un informe que pide el gerente. Sí, es correcto, pero ¿qué hay detrás de ese informe? Un informe detallado de todo lo que pide la empresa. Ya, pues, Zúñiga, no te copies de la respuesta, García. Pero ¿qué hay detrás del informe, pues, hijo? Ya sé que es un informe, pero ¿qué hay detrás del informe? Empieza con Q y termina en Y. Un query. ¿Ah? Un query. Un query, pues, García, naturalmente. Profe, mi nota, Es decir, detrás, claro, obviamente es un reporte, y obviamente es una consulta. Es decir, por ahí muchos de sus compañeros me dijeron, es un informe, profesor, tengo que entregar un informe, estoy pensando en un informe, estoy pensando en un reporte. Bien, estamos bien, pero ¿qué hay detrás de ese informe y qué hay detrás de ese reporte? Una consulta de datos, jóvenes. Y ahí yo no sé, y les voy a ser sinceros, yo no sé cómo están ustedes en instrucciones SQL, cómo están con el tema del inner join, del left join y del cross join. Si algo necesito para esta unidad didáctica, para este curso, es que ustedes por lo menos conozcan y dominen el lenguaje SQL. Es lo único que les pido. Por favor, repasen su inserinto, su update, su delete, sus funciones de fecha, matemáticas, funciones estadísticas, funciones de texto que vimos en el curso de gestión de base de datos. ¿Por qué, profesor? Porque muchas de estas preguntas de negocio van a tener que obtenerse, van a tener que, digamos, ser extraídas, como dijo García, producto de un query, profesor, producto de una consulta. Sí, es correcto. ¿Y esa query de dónde lo tomo? De la data histórica, que está ya en el pasado, que está ya en la base de datos transaccional. De ahí yo tengo que tomar ese origen para poder mostrar mi consulta y decir, mira, aquí está. Este es el total de pedidos que me lo has pedido, está por fecha, está por año, está por semestre, está de forma diaria, aquí está la lista de clientes, aquí están los empleados, aquí están las sucursales, la categoría, las marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo llegaste a eso? Mediante una consulta de datos. Entonces, el punto no difícil, no voy a decir que sea difícil, pero sí el punto álgido es dos cosas. Para implementar una solución de BI, por favor, atentos a lo que voy a decir, tiene que ver con dos cosas. Primero, tienes que tener una base de datos transaccional con data histórica. Si tienes una base de datos transaccional sin registros, no nos va a servir de nada. ¿Por qué? Porque de nada me sirve que yo tenga una base de datos, un modelo relacional muy bien implementado, con mis tablas, relacionado, todo ok, pero me voy a la tabla y digo, select asterisco from clientes F5 y está en blanco.
select asterisco from pedidos, F5 y está en blanco. Una base de datos sin registro, sin información, no me va a servir, jóvenes, para poder implementar una solución de tipo Business Intelligence. ¿Por qué? Porque necesito data histórica. Necesito información en esa base de datos transaccional que voy a tener que utilizar como ejemplo, como modelo para poder implementar mi Cubo Colab, para poder implementar mi Data Mart, ¿correcto? No digo que en el curso vamos a implementar un data warehouse, porque sería mentirles. Un data warehouse es una base de datos dimensional, pero que contiene información del All Enterprise. Es decir, tiene información de toda la empresa. Y un data mart no. Un data mart es información, pero que corresponde a un área específica de la empresa. Profesor, mi solución de BI va a mejorar el proceso del área de ventas. Yo con mi solución de BI quiero mejorar la toma de decisiones del área de ventas. Bien. Yo voy a implementar, por ejemplo, un data mart para mejorar la toma de decisiones de la gestión académica de la institución educativa El Buen Pastor, por decir, ¿no? Un colegio. Pero me voy a centrar únicamente en el proceso de notas. Ok, vas a implementar entonces un data mart. Las preguntas de negocio que tú tengas tienen que estar enfocadas únicas y exclusivamente a ese proceso de negocio. Si tienes preguntas de negocio que abarcan varias áreas, ya no es un data mart. Estamos hablando de un data warehouse. Por lo tanto, el modelo dimensional varía. Ya no te saldrá un modelo estrella. Te puede salir un modelo copo de nieve, que ya vamos a ver más adelante cómo es el modelo estrella y el modelo copo de nieve. Bien, pregunto hasta aquí, valga la redundancia, ¿alguna interrogante por parte de ustedes? ¿Alguna pregunta? Antes de seguir continuando. ¿Estamos claros? Ok. Si no hay preguntas, entonces continúo. Entonces, sí, pues efectivamente, para construir, en este caso, un data mart, un data warehouse, lo voy a hacer, es verdad, pero lo voy a hacer de aquí, de esta lista de requerimientos que me va a dar el usuario, de esas preguntas de negocio que probablemente me va a formular la gerencia, la jefatura de determinada área y me va a decir, mira, Castañeda, yo necesito analizar mi información histórica, pero en función a estos requerimientos, en función a esta lista de criterios de información que yo necesito tener a la mano para poder tener mis dashboards, mis reportes, mis informes y poder tomar decisiones en el presente. Pero obviamente está tomando datos históricos, ¿correcto? Entonces, aquí el asunto es de que para tener una base de datos transaccional, no solamente es construir la base de datos transaccional, sino que tiene que tener información. Ahora, si ustedes no tienen información, lo que podrían hacer es cocinar data, como siempre lo he dicho, ¿no? Es decir, preparas un Excel, lo llenas de información y mediante la técnica del proceso de ETL, extracción, transformación y carga de datos, haces la migración masiva de todos los datos que tengas en tus hojas de cálculo de Excel hacia la base de datos transaccional para, en función a ello y recién allí, poder tomar el modelo para hacer el modelo dimensional, para poder hacer el data mart. ¿Correcto? Entonces, sí, es todo un procedimiento, es verdad, pero es importante que tengan en claro eso. ¿Correcto? Por eso es que yo el semestre pasado les exigía que aprendan el proceso de ETL, porque justamente en el curso de inteligencia empresarial se aplica y se requiere que ustedes hagan migración de datos masiva. Más aún cuando ya tú tengas que migrar esta información que ves en pantalla, estos requerimientos, lo vas a tener que tú mismo obtener. ¿Cómo? Como respondió García hace un momento, mediante la creación de consultas de datos, mediante queries. Es decir, tú me presentas tu trabajo, yo analizo tu base de datos y en el caso de ustedes, yo voy a hacer el papel de gerente. Es decir, yo les voy a dar a ustedes me dirán, profesor, yo tengo la base de datos tal, tengo mi modelo relacional, esta es mi base de datos. Yo miraré, observaré tus tablas, miraré qué tipo de tablas y de atributos y de información tienes y diré, muy bien. Y luego yo te enviaré, o te diré, en este caso como ves en pantalla, te daré una lista de requerimientos, una lista de preguntas
que tú vas a tener que analizar y desarrollar para poder luego implementar tu datamar. Si no hay datamar, no hay CuboLab. Y si no hay CuboLab, no hay dashboard. Y si no hay dashboard, no hay nota. ¿Me entienden? Es decir, es todo ese el procedimiento que tenemos que hacer y bueno, ese es el reto, ¿no? Ese es el reto. Creo que este es el curso que va a requerir de repente de los dos que llevan conmigo un poquito más de esfuerzo, un poquito más de dedicación. El curso de diseño y evaluación de proyectos es un curso sencillo que está casi parecido a lo que va a ser tu proyecto de titulación. Es más, el índice que yo les he compartido a ustedes es el índice que maneja el YESFA. Es el índice que les van a pedir a ustedes para poder presentar su proyecto de investigación, ¿no? Lo que vendría a ser su proyecto innovador, o también conocido como tesis. O sea, ese es el índice que el instituto te va a pedir. Hasta el día de hoy no he visto proyectos de titulación que estén enfocados a sistemas OLAP. Todos son sistemas OLTP. Sería interesante si de repente alguien logra entender este concepto, logra entender el curso, logra aplicar los videos, todo lo que yo les voy a dar pauteado, no se preocupen en ello, y ustedes logran, digamos, implementar una solución OLAP consistente, podría ser ese su proyecto de tesis. No sé, es que alguien todavía no ha presentado un proyecto innovador. Entonces, claro, la ventaja de hacer un sistema OLAP es que aquí yo no programo, aquí yo no hago un software netamente dicho, yo no codifico en Java, ni hago básicamente un software de escritorio, o hago básicamente de repente una página web. No, aquí lo único que tengo que hacer es análisis, más SQL, ¿sí? Saber mi lenguaje SQL y saber diseñar mis reportes. O sea, básicamente en eso se basa el curso: analizar, modelar, representar, cargar datos, implementar el datamar, procesar el cubo y simplemente elaborar los reportes, ¿no? Diseñar los reportes. Unos reportes que sean atractivos, que tengan alto impacto al cliente, al usuario, para que diga, ah, muy bien, qué interesante, aquí tengo mi dashboard, acá tengo mi información, hago clic acá, hago clic allá, y voy viendo la data, y voy viendo los gráficos estadísticos. Pero claro, detrás de eso hay todo un proceso que hay que realizar, ¿no? Bien, entonces, la primera pregunta, naturalmente, nace de una consulta de datos. Eso es una pregunta de negocio. La segunda pregunta de negocio dice, se desea analizar el total de pedidos, ¿sí?, en el tiempo, de forma mensual, semanal o diario por cliente, por empleado, por ubigeo, por sucursal, por categoría, por artículo, por materiales, por marca, por estado de pedido, por comprobante de venta, por forma de pago, ¿correcto? Eso es otro requerimiento. Por acá también están pidiendo analizar el importe máximo del pedido. Entonces, si nosotros ubicamos aquí en pantalla cada pregunta, jóvenes, lo que yo ahorita voy a señalar con el mouse vendrían a ser las métricas. Ojo con ese concepto, ¿ya? Porque acuérdate que en soluciones OLAP, en BI, en Business Intelligence, hay dos conceptos. Que ustedes sepan identificar qué es una dimensión y qué es una métrica. Vamos primero por la métrica. Hemos dicho que la métrica es la medida, es la variable, lo que queremos medir del negocio, el indicador que yo quiero saber, qué cosa quiero medir. Y aquí en la primera pregunta, ¿el indicador cuál es? Este de acá. Esta es mi métrica, esa es mi medida. Número total de pedidos. En la pregunta 2, la siguiente métrica es el importe total de pedidos. En la pregunta 3, la tercera métrica es el importe máximo de pedidos. Es decir, del total de pedidos tendrás que sacar el máximo. Si pienso en SQL, estoy hablando de la función max. En la cuarta pregunta, habla acerca del importe mínimo de pedidos. Es decir, harás una consulta donde saques, en este caso, del total de pedidos, de la columna total de pedidos, sacarás el mínimo valor, ¿no? Es decir, la función min. En la quinta pregunta tiene que ver con el importe promedio de pedidos. Es decir, de la columna total pedido, habrá que aplicar la función ABG, que es para sacar el promedio, en el caso de SQL. En el siguiente hablan del número total de facturas en el tiempo. Cuando hablan del número total están hablando del count, es decir, van a hacer un conteo, quieren saber cuántas facturas hay en el tiempo. Ahí estoy pensando en la función count de SQL.
Acá hay otra métrica. En la pregunta 7 dice el importe total de facturas. Están hablando de la sumatoria, función sum. El sum, ¿no? El sum de la columna total de la tabla factura. Entonces, y así sucesivamente hay una lista, ¿no? De preguntas propias del negocio, propias de los requerimientos de usuario que se quieran probablemente analizar para tomar decisiones. ¿Correcto? Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Cueva, Zúñiga, Antón, No, profe, José, todo claro. Santos. ¿Estamos claros más o menos? Sí, ¿Sí? profe, sí, todo claro, todo claro. Claro como Cueva. Claro, profe. Ok. Bien, jóvenes. Entonces, sí, pues lo único que ustedes necesitan es una base de datos transaccional. Y claro, ustedes tienen que formular desde ya sus proyectos de VI, qué es lo que van a implementar. Y creo que en la plataforma ya están las tareas, revisen o descarguen hoy día, de repente después de la clase, vayan bajando la tarea 1, la tarea 2, y miren qué cosa está planteando el profesor, qué cosa es lo que quiere, y vayan ya avanzando con eso. Más que todo para que no se queden muy ajustados con las fechas. Trabajen de forma grupal. Otro detalle, también otra recomendación es que, por ejemplo, si Kevin va a hacer grupo con Cueva, si el informe lo redacta Cueva, Cueva tiene que mandarle una copia a Antón para que Antón también lo suba, el mismo archivo a la plataforma. Recuerden que la evidencia para el ingeniero Cala, para los supervisores, es que ustedes, en cada tarea que yo dejo, tiene que haber un archivo en el repositorio. Si no hay archivo, yo no puedo poner una nota, porque me observan, profesor, ¿cómo usted pone 15, Antón, si Antón no ha adjuntado ningún archivo, no tiene la tarea adjunta? Entonces, eso es importante. ¿Van a trabajar grupal? Perfecto, ya ustedes coordinan por WhatsApp, de repente Antón con Cueva se unen y dice, mira, ¿sabes qué? Ya tú haces la tarea 1 y la tarea 2. La próxima semana, el profesor va a dejar la tarea 3, lo hago yo. Ya, perfecto. Entonces, se pueden turnar. Una semana avanza uno, una semana avanza otro, que es básicamente el índice que ustedes ya tienen de la monografía de BI. Yo lo que estoy haciendo es que me presenten pequeños avances, semana a semana. Yo lo voy revisando y cualquier observación les notificaré y les diré, no, mira, falta esto, falta lo otro, y los iré, digamos, pauteando. Pero la idea es que los que son grupo de 2 o de 3, quienes hagan el trabajo, mándense entre ustedes el correo, ¿sí? Por correo, y cada uno tiene que, mediante su sesión, mediante su usuario, subir el archivo como tarea en la plataforma. Si no, yo cómo te pongo la nota. No te voy a poner notas si es que no hay nada. Por más que me digas, profesor, pero yo estoy haciendo grupo con Cueva y Cueva no me envió el archivo. No, pues tienen que compartirse, se tienen que enviar, subir, si no, no hay evidencia. ¿Ya? Bien, entonces si ya tenemos claro qué cosas son los requerimientos, las preguntas de negocio que nacen de una lista de requerimientos, sí, pues con esos requerimientos yo haré mi análisis y podré identificar básicamente dos conceptos, dimensiones y métricas. Que quede claro, por favor, que las métricas básicamente son simples, medidas, variables. ¿De quién? Del negocio. Por ejemplo, total de pedidos, importe máximo, importe mínimo, el importe promedio, el número total de citas médicas, la nota máxima, la nota mínima, dependiendo del business process que ustedes vayan a analizar, del proceso de negocio que ustedes vayan a analizar para poder hacer una solución online, ustedes van a tener una lista de preguntas de negocio. Las pueden plantear ustedes también, o si no, en todo caso yo les doy la lista, ustedes me mandan la base de datos, yo lo reviso y le digo, muy bien, estos son tus requerimientos. Entonces, de esas preguntas de negocio ustedes van a identificar la métrica, que es como lo observan aquí en pantalla, lo que estoy seleccionando, esa es la métrica, es la medida del negocio. ¿Y qué cosa, profesor, sería la dimensión? Ya, me quedó claro que la métrica es la pregunta que yo quiero analizar, lo que quiero medir, lo que quiero cuantificar del negocio. ¿Y qué es la dimensión? Las dimensiones son básicamente los temas o las áreas, como por ejemplo, la dimensión cliente, la dimensión empleado, la dimensión ubigeo, la dimensión sucursal, la dimensión categoría, la dimensión artículo, la dimensión materiales, la dimensión marca, la dimensión estado de factura, la dimensión comprobante de venta y la dimensión forma de pago. Ahora, otro detalle. El estado de factura probablemente en tu base de datos transaccional sea un atributo. Ojo, pero eso no significa
que se convierta en una tabla, que se convierta en una dimensión. Puedes tener una dimensión que se llame estado de factura, donde tengas el código del estado de factura y la descripción del estado de factura. ¿Cuántos registros tendrá esa tablita? 2. Emitido y anulado. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? Ok. No hay preguntas. Ya. Entonces, si tenemos claro este tema, voy ahora, ya habiendo hecho un preámbulo de qué es lo que vamos a ver, vamos ahora a este tema de acá. ¿Se ve mi pantalla? Confírmenme, por favor. Estoy en el modelamiento corporativo. ¿Sí? A ver, por el chat, si no. Sí, ok. ¿No logran verlo? A ver, un momento, por favor. Ya, ok, si me falta hacer clic. Ya, ahora. Ahora sí. Ok, gracias. Bien, modelamiento corporativo. Lo que yo he subido ahí en la plataforma es un caso de la empresa Yamagas. Yamagas es una empresa que se dedica a vender básicamente balones de gas. El elemento de la capacidad de esa actividad de aprendizaje es que ustedes aprendan a representar el proceso de producción y o servicio de una empresa diversificada. ¿Qué sucede? Que una solución de BI, una solución OLAP, debe de ser integral, debe de ayudar a toda una organización. Acuérdense que el conjunto de empresas conforman muchas veces un corporativo, ¿sí? Hay corporativos que están conformados por 2, 3, 4, 5 empresas. Si tu empresa de negocio, digamos que va a ser producto de análisis, ¿no? De forma obviamente representativa, que vas a utilizar como modelo, no es una corporación, no hay problema. Trabájalo en todo caso como una pequeña empresa, por decir, es una ferretería, es un hotel, es un colegio, qué sé yo, ¿no? No, de repente no es lo mismo decir colegios y no school, por ejemplo. Claro, eso es una corporación grande, ¿no? Tiene un conjunto de sedes, tiene locales en todo el Perú, tiene muchos colegios, claro, eso es una corporación. Pero si tu colegio es un colegio pequeño, de un solo local, de una sola sede, no hay problema, lo puedes tomar como referencia. Pero en la vida real, generalmente las soluciones SOLAP se aplican para corporaciones grandes. Bien, por ejemplo, acá tenemos Yamagas, dice, continuando con el caso de Yamagas, se procede al desarrollo de la fase 1, y eso es lo que ustedes van a hacer, la fase del modelamiento corporativo, en el cual implica diseñar el diagrama entidad-relación e implementar la base transaccional, es decir, la base de datos transaccional de esa empresa, ¿correcto? En la primera fase, en el modelamiento corporativo, lo que ustedes van a tener que hacer es la descripción de la empresa diversificada. ¿Qué cosa es la descripción de la empresa diversificada? Básicamente hace referencia a la actividad a la cual se dedica la empresa, ¿sí? En primera parte, ustedes van a encontrar básicamente la teoría que dice, no, las empresas diversificadas son aquellas donde su campo de actividad abarca, dice, un abanico más o menos amplio de negocios individuales que no tienen necesariamente por qué guardar relación entre sí y que por tanto pueden llevarse, digamos, entre ellas a competir en entornos industriales diferentes. Es decir, una empresa diversificada son un conjunto de empresas que se encuentran, dice, en este caso cuentan con una cartera de clientes, pero que no necesariamente guardan relación entre sí. Pertenecen a un mismo dueño, es correcto, pero no guardan relación entre ellos. Un ejemplo, que lo conocemos aquí en Perú, el grupo Intercorp, ¿sí? El grupo Intercorp, ustedes sabrán, cuando hablamos de Intercorp, lo primero que se nos viene a la mente es el banco Interbank. Intercorp es una corporación y como corporación tiene varias empresas. Por ejemplo, Innove School pertenece a Intercorp. El banco Interbank pertenece a Intercorp. El grupo IDAT pertenece a Intercorp. El grupo UTP pertenece a Intercorp. Y así, tiene varias subempresas que las ha ido absorbiendo, las ha ido comprando, pero todas esas empresas conforman
un corporativo, que es corporativo Intercorp, del grupo Interbank. Entonces, a eso se refiere con la parte que dice un conjunto de empresas diversificadas, ¿correcto? Que tienen, dice, un abanico de actividades, de negocio individuales, pero que no necesariamente guardan relación entre ellas. Y es verdad, por ejemplo, los clientes por ejemplo, de Innova School no compiten con los UTP. ¿Por qué? Porque son clientes, son distintos, ¿sí? Son para escolares, niños, y UTP, pues, tiene, por ejemplo, universitarios. Lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el Instituto IDAT y lo que es UTP, por ejemplo, ¿no? Son clientes distintos, ¿no? Están orientados, cada negocio está orientado a un público distinto. Los que estudian en la Universidad UTP están orientados a sacar un título universitario y los que están en el instituto es porque quieren lograr un título técnico. Correcto, entonces no compiten entre ellos. Pueden guardar relación, sí, puede incluso un cliente ser consumidor del otro, pero no hay competencia entre ellos, ¿ya? A eso se refiere. De hecho, dice el estudio sobre el desarrollo seguido por las grandes empresas, pone de manifiesto la existencia de un patrón común y habitual para el crecimiento. Así, la mayoría de las empresas empiezan dedicándose a un solo negocio y durante la primera fase del proceso de expansión intentan estrategias de penetración de mercado que les permitan incrementar sus ventas. Cuando esto ya no es posible, suelen recurrir a la expansión geográfica de sus mercados, pretendiendo alcanzar mercados nacionales primero y luego internacionales después, ¿no? Eso es un claro ejemplo, por ejemplo, en el caso de Certus, en el caso de CICE o en el caso de IDAT, ¿no? Que lo que ha hecho es expandir sus sedes o sus locales a lo largo de toda Lima. Entonces, digamos que cada una de esas empresas pues tienden con el tiempo a formar y a ser parte de una corporación. Bien, luego hablan básicamente en la descripción, ¿sí?, de la empresa diversificada. Básicamente habla de ello, de cómo alcanzar sus tasas de crecimiento, la necesidad de invertir en excedentes financieros, la reducción del riesgo global de las empresas, etcétera. Entonces, ustedes en su trabajo de investigación lo primero que tienen que hacer es eso, básicamente describir, ¿sí?, describir su empresa, su actividad económica a la cual se dedica, de una forma resumida, obviamente, la cual va a ser objeto de estudio, ¿correcto? En el siguiente punto, tiene que ver con la ubicación geográfica. Ustedes sacarán referencia a dónde está ubicada la empresa. En este caso, Yamagas, está ubicada su sede en la avenida Ayacucho, número tal, dices, en el distrito de Sur. Ponen igualito, ¿no?, el croquis y la fuente, ¿no?, de donde están tomando la ubicación. En este caso de la página web, ¿no?, de la URL donde se está tomando la información. Luego viene la misión, la visión de la empresa, los valores. Básicamente, la misión tiene que ver básicamente con lo que la empresa debe de lograr día a día. Todo lo que quiere lograr en el día a día le va a ayudar a lograr la visión. ¿Ya? La misión, dice, es lo que la empresa realiza de forma diaria o de forma inmediata, con el único objetivo, en este caso, de lograr alcanzar la visión, ¿correcto? ¿Y qué cosa es la visión? Es la proyección al futuro, ¿sí?, o visión del negocio, ¿no? Es como, por ejemplo, ustedes, ¿no? Ustedes como futuros profesionales también seguramente tendrán a largo plazo, ¿no?, una misión y una visión, algo que querrán lograr. Entonces, ahora están, digamos, enfocados a cumplir con un objetivo que es terminar de forma satisfactoria su formación técnica, ¿no? Sin en la medida posible, ¿no?, arrastrar ningún curso, sin desaprobar ningún curso. Y los que desaprueban algún curso de una u otra manera, ver la manera de cómo subsanarlos cuanto antes, ¿no? Entonces, y la visión será, pues, obviamente, obtener su título de repente técnico, ¿no?, su título profesional, ¿no? Esa es su visión, profesor. Yo apunto no a ser un egresado del IESFA, sino a ser un
técnico o un profesional técnico a título del nombre de la nación, o sea, con un título a nombre del Estado, que me diga yo, Kevin Antón, ¿no? Soy técnico profesional o profesional técnico en análisis de sistemas. Yo, Daniel García Zúñiga, soy profesional técnico en análisis de sistemas. Es decir, esa debe ser la visión de ustedes a largo plazo, en titularse, ¿no? Egresar, terminar una carrera, cualquiera lo termina. Cualquiera termina una carrera. Lo más complicado, creo yo, no complicado, sino el reto, creo que esa es la palabra, el reto, poco de repente a lograr es obtener el título. Es un poco más complejo, porque implica un poquito más de esfuerzo, dedicación, tiempo en hacer un proyecto, en documentarlo, en sistematizarlo, en estructurarlo, en darle forma y presentar la propuesta tecnológica, porque finalmente van los dos de la mano, no solamente lo que dice acá mi tesis, ¿no? Todo lo que yo he planteado, mis requerimientos, mi diseño, mi base de datos, todo lo que implica la documentación propia de una investigación, sino muy bien, y este es el sistema, y esta es la aplicación, y así funciona. Entonces, cumplir con ambos es todo un reto, ¿no? De tiempo, sobre todo de tiempo. Entonces, creo que esa debe ser la visión de ustedes, ¿no? Lograr titularse. Entonces, en el caso de la empresa, es la proyección, dice, a futuro, ¿no es cierto? La visión que tiene el negocio a largo plazo. La misión generalmente es a corto plazo, es en el día a día, ¿no? Bueno, yo había leído por ahí misiones, dices, ¿no? La misión es brindar un servicio educativo de calidad, por ejemplo, de una institución X, ¿no? Ok, esa es su misión, con M, misión. Su misión es brindar un servicio educativo de calidad. Ok, esa es su misión. La pregunta es, vamos ahora a mirarlo con lupas. ¿Está cumpliendo con esa misión? Efectivamente, ahora en este contexto, ¿está brindando una educación de calidad? ¿Sus docentes están teniendo el material adecuado? ¿Tienen las plataformas? ¿Tienen los medios de comunicación? O sea, ¿realmente están cumpliendo? Entonces, si eso se da, bien, están cumpliendo con la misión. Pero y si no, simplemente queda en papel. Y la visión, ¿no? Por ejemplo, dice ser un instituto reconocido a nivel nacional, ¿no? De prestigio. Bueno, cuando cumplan la misión de brindar una educación de calidad, entonces ahora sí van a poder decir, bien, hemos logrado el reconocimiento nacional, a nivel nacional, entonces sí, estamos cumpliendo con nuestra visión, ¿no? Entonces, básicamente esa es la diferencia entre ambos conceptos. Los valores básicamente son, dice, una guía de conducta que van a servir para realizar la visión y la misión en las empresas, en las instituciones, ¿no? Ahí está el autor Ruiz que nos hace esa aclaración. Dice, al expresar las creencias de las personas que laboran en la institución acerca de lo que es correcto o no, los valores representan pautas a seguir en las relaciones dentro y fuera de la misma, las cuales deben estar vinculadas por tal motivo con la misión. Es decir, toda empresa, incluso los valores creo que lo vemos más en los institutos, en las universidades o en los colegios, ¿no? El IESFA también tiene sus valores y se supone que esos valores han sido, digamos, escritos con la intención de que cumplan, ¿no? En tanto con su misión y visión. Entonces, toda empresa también debe tener como parte de su identidad institucional no solamente la misión y la visión, sino también sus valores, ¿no? Los famosos valores institucionales. Un ejemplo, la meritocracia, ¿no? La meritocracia también es un valor. Bien, los representantes legales, lo que también hay que conocer o identificar antes de hacer una solución LAB es conocer quiénes conducen esa empresa, esa corporación. En el caso de Yamagas, Yamagas cuenta con un gerente general, dice, y un presidente de directorio. Son dos los representantes legales de esa empresa. Dirección legal y número de colaboradores. Igual, básicamente ustedes también en su trabajo, en su índice, si revisan, son los mismos puntos de su índice de investigación, ustedes colocarán la dirección legal, ¿no? Donde se encuentra ubicada su empresa, en este caso Yamagas está ubicada en la Avenida del Polo, número tal, ¿no? Distrito de Santiago del Sur, con el RUC número tal, y cuenta más o menos con 771 colaboradores, dice, y 29 prestadores de servicio. El siguiente ítem tiene que ver con el proceso de producción y servicios, es decir, ustedes tendrán que analizar qué cosa produce o qué servicios brinda esa empresa. Correcto, hay que tener en claro cuáles son esos productos y esos servicios que ofrece. ¿Ya? Hay que tener en claro eso.
Dice, un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta manera, dice, los elementos de entrada, conocidos como factores, pasan a ser elementos de salida, finalmente productos, tras un proceso en el que se incrementa su valor. Producir es transformar la materia prima en productos, productos que sean terminados pero que tengan un valor agregado. Eso significa el concepto de producir, es decir, tomar la materia prima, muy bien, darle un acabado, un valor agregado para que éste sea transformado y convertido en un producto. En cambio, los servicios son funciones ejercidas por las personas hacia otras personas, con la finalidad de que éstas cumplan con la satisfacción de recibirlos. La etimología de la palabra, dice, nos indica que proviene del latín servitium, haciendo referencia a la acción ejercida por el verbo servir. Ejemplo, aquí está en este caso la descripción del punto que dice proceso de producción y servicios. En este ejemplo estoy hablando de cómo es la cadena de producción y de servicios de la corporación Yamagas. Eso también está, por favor, en la plataforma virtual, revisen, ¿no? Donde básicamente hago pues una descripción de qué productos y qué servicios ofrece Yamagas, ¿no? Ustedes ahí lo pueden revisar. Aquí habla, por ejemplo, que Yamagas abastece, dice, de proveedores externos locales que adquieren lo que es el GLP, el gas licuado de petróleo. Este es transportado, dice, por camiones de cisternas hacia las plantas y donde el gas es trasladado en tanques, ¿no es cierto?, de almacenamiento, de acuerdo a su composición química, para luego comenzar con el tema del envasado. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Simplemente estoy describiendo el proceso de negocio como tal, que ustedes, de la empresa que ustedes tomen como referencia, lo tienen igual que documentar. Este proceso, dice, de balones vacíos llegan y son descargados en un área de la planta. Allí los cilindros son examinados y seleccionados, luego pasan por unas cabinas de pintura y los demás son separados y llevados a una zona de rigor, donde pasan a una prueba hidrostática. Luego los balones son pintados, se apilan, se imprime el emblema de la compañía, luego son pesados esos balones vacíos colocándose la tara. La tara tiene que ver con el peso, que se encuentra teniendo en cuenta, dice, el momento del envasado, ¿no? Para que sepan más que todo cuánto es lo que deben de llenar en cada balón, ¿no?, de gas. Para ello utilizan, dice, una balanza electrónica, de tal manera que aseguren un peso exacto. En el caso que falten gramos, los balones retornan para completar el peso, y si hay un exceso, son llevados, dice, a una zona delimitada para ser traslegados, ¿no?, trasegados, o sea, para que sean, digamos, equilibrados en cuanto al volumen de gas que tiene que tener cada balón. Los balones con el peso correcto pasan a la zona de control de válvula para verificar su funcionamiento. Los cilindros de conformidad son sellados y puestos en la zona de almacenamiento para luego salir a la venta. Yamagas cuenta actualmente con 31 cisternas, con más de 20.000 kilos de cada una y 200 camiones de reparto reconociendo todo el país, con cilindros de 5, 10, 15 y 45 kilos. Cabe resaltar que los cilindros de 45 kilos han tenido crecimiento sostenido del 50%. Además, cuenta con embarcaciones fluviales que recorren el Amazonas transportando el gas licuado de petróleo por todo el oriente. Brinda también el servicio de asesoría e instalación de cilindros de diferentes capacidades a la industria y el comercio. Actualmente cuenta, dice, con modernos gasocentros. Los gasocentros son lugares de abastecimiento de gas, ¿no? Son las estaciones de gas. Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo básicamente la lectura de toda la descripción de la corporación Yamagas, es decir, de lo que ofrece. Y eso es lo que ustedes también van a tener que hacer en el punto o en el ítem de su documentación y su trabajo de investigación cuando habla de proceso de producción y servicios. Profesor, mi empresa es un colegio, ¿ok? ¿Y el colegio qué ofrece? ¿Productos o servicios? Servicios, ¿verdad? Claro, pues obviamente, servicio de educación. Profesor, mi empresa es un hotel. Pregunto, ¿el hotel qué ofrece? ¿Productos o servicios? Servicios.
¿correcto? Profesor, mi empresa es una ferretería. ¿Qué ofrece? ¿Productos o servicios? Productos. Depende, porque hay algunas ferreterías que ofrecen productos y también servicios. Todos a la vez. Dos a la vez, exacto. Qué inteligente. Muy bien. Así es, García. Entonces, en ese caso, si tu empresa ofrece productos y servicios, aquí, por favor, en pantalla, ojo, ojito, en donde dice la descripción en el ejemplo, ustedes también tendrán acá que describir qué cosa produce su empresa y qué servicios ofrece. ¿Ok? Si es uno, o es lo otro, o son los dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que sea un parafraseo bien descriptivo, por favor. Ya, ustedes saben que yo en ese aspecto soy bien detallista, ¿no? En la redacción, así que por favor traten de describir bien sus procesos, ¿ya? Sí, pues estamos en tema virtual, pero igual tengo que darme el tiempo de leer. Bien, luego, profesor, de nosotros haber, de repente, ¿cómo se llama? De haber hecho la descripción, ¿no? Del proceso de producción o de servicio que ofrece nuestra empresa, ¿qué tenemos que hacer? Esto que están viendo ahí en pantalla. Van a hacer un gráfico, ¿correcto? A lo Walt Disney, por favor, a lo Walt Disney. No sé si lo hacen en, no sé, en Paint, en Word, en Corel, en el programa que se les sea mucho más ameno, mucho más sencillo, y tienen que hacer eso, explicar la cadena de suministro. En este caso, en este ejemplo, se llama cadena de suministro del gas licuado de petróleo. Como la empresa como ejemplo es Yamagas, y he hecho toda una descripción teórica arriba, entonces ahora ¿qué hago? Explico de forma gráfica, ¿no? Muy bien. Tienen sus productores, los productores son, por ejemplo, Plus Petrol, Petroperú, la refinería de La Pampilla en el Callao, tiene a Guaitía en Pucallpa, Pariñas en Talara, la procesora de gas, Galle y Montero, que también está en Talara. Entonces ellos son productores de gas. Y ¿qué hacen ellos? Muchas veces también toman esta fuente digamos, de materia de Plus Petrol y también incluso trabajan con otras sucursales o con otras sedes que básicamente están destinadas a la importación, ¿no? Como es Zetagas o Repsol en el Callao. Todos ellos se lleva el gas licuado de petróleo se lleva a las plantas de abastecimiento, que son acá sus plantas que ellos tienen. Luego eso se transporta, dice el gas a granel, pueden ser transportadas a una planta envasadora de gas, que es lo que estaba describiendo arriba, las cuales dice son medidos, son pintados los balones, pesados ¿no? Y finalmente son sellados y son transportados, pues, ¿no? A través de unos distribuidores, de unos carros distribuidores, a los centros finalmente de uso doméstico, o también pueden ser trasplantados, no son, perdón, transportados a una planta envasadora, son a veces enviados a las estaciones de gas, a los gasocentros, los cuales obviamente pues abastecen al parque automotor. Y en el caso del transporte a granel, muchas veces ese gas también es adquirido de forma directa por empresas, por fábricas destinadas a la industria y al comercio, que son consumidores directos. Entonces, si hablábamos, no sé si tú recuerdas en el curso anterior, en la mañana, hablábamos de los stakeholders, ¿verdad? Entonces, ¿ellos son stakeholders? Claro que sí, porque tenemos como stakeholder el cliente, por ejemplo, acá tendríamos un stakeholder de tipo cliente doméstico, el stakeholder que es el parque automotor, el stakeholder que son las empresas o las industrias que compran y también este tipo de productos, ¿no? Entonces, el trabajo va a ser básicamente no solo describir las actividades, el business process de tu empresa, qué productos, qué servicios ofrecen de acuerdo a la empresa que estés tomando como modelo. Ojo ahí, si es una ferretería, si es, no sé, un colegio, un instituto, lo que fuere, describes qué procesos de negocios tiene, a qué se dedica, su core business, los productos, los servicios que ofrecen, y luego tendrás que hacer una especie de gráfico, ¿no es cierto?, donde sintetices todo lo que es escrito arriba. En este caso, si es un colegio, dices, bueno, el estudiante, profesor, pasa el proceso de matrícula, luego el colegio le brinda por ejemplo, para un colegio, ¿no? Le brinda lo que es el tema de la educación, lo que es la educación,
También ofrece, por ejemplo, biblioteca, laboratorio de cómputo, ¿sí? Todos los servicios que ofrece el colegio, ¿no? Finalmente, hasta que el estudiante termine graduado, ¿no? O termine, digamos, haya terminado su educación. Ok, si es, por ejemplo, no sé, un hotel, y vas a hacer y ese hotel, pues tú quieres hacer una solución de VA para mejorar el proceso de toma de decisiones de la gestión administrativa, el proceso de reserva y alquiler de habitaciones. Entonces, muy bien, ese hotel tiene proveedores. ¿Quiénes les provee, por ejemplo, los servicios de desinfectante, lejía, jabón, toallas, sábanas, etcétera, ¿no? Por decir, ¿no? Y qué tipo de clientes tiene, cómo se lleva a cabo el proceso de reserva de la habitación, hasta finalmente la facturación, ¿no? Entonces tú tendrás ahí que analizar, ¿no? Como buenos analistas que son de la carrera y armar su croquis, su bosquejo del proceso como tal. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Si hay alguna pregunta, me la hacen llegar. Bien, a ver, voy a compartirles ahora, ¿sí? La otra pantalla. ¿Ven la siguiente pantalla? Ahora habla del modelamiento corporativo. A ver, ¿me confirman? Ok, después que han hecho ya, ahora estamos ya en la actividad 2, lo que correspondería ahora en esta semana es básicamente que ustedes elaboren lo que es la estructura organizacional de esa empresa o de esa corporación a las cuales ustedes van a tomar como referencia o como eso. Entonces, ¿qué hacen aquí? Representan a través de un organigrama, ¿sí? Hacen su organigrama de esa empresa. Por ejemplo, como esto es una corporación, obviamente tienen varias áreas, como por ejemplo el área de envasado, en el caso de Yamagas, el área de granel, el área de asesoramiento, perdón, instalación de los tanques, el área de abastecimiento a los gasocentros, el área de desarrollo e innovación, o sea, tienen varias áreas. Es un hotel, ok, ¿qué áreas tiene el hotel? Ah, pues tiene el área de recepción, tiene el área de caja, tiene el área de mantenimiento, tiene el área de seguridad. Muy bien, las áreas que tenga. No, profesor, en mi caso es un colegio. Ok, colegio, ¿quién está? Está la dirección general, la subdirección, está el área de secretaría, la coordinación académica, OBE, o bienestar del estudiante, creo que se llama, etcétera. Todas las áreas que formen parte finalmente de tu organización. Luego por aquí explico un poco la estructura organizacional de una empresa. Toda empresa, la pregunta sería, ¿qué cosa muestra una estructura organizacional? Es un organigrama. ¿Qué se muestra en un organigrama? Las jerarquías, básicamente la estructura jerárquica de las distintas áreas o departamentos que están representados a través de un organigrama, ¿no? Están el directorio, la gerencia, las jefaturas de área, los colaboradores. Este es un ejemplo, esto ya es el organigrama como tal de Yamagas, ¿no? Por ejemplo, Yamagas tiene un directorio, tiene una gerencia financiera, tienen sus flotas, la gerencia general, tiene el área de secretaría, tiene el área 0800, que es el área donde llaman por teléfono, el famoso call center, tienen también el área de la gerencia de marketing, la gerencia de ventas, el departamento legal, el área de producción, la gerencia de operaciones y el departamento de granel. Entonces, cada departamento, cada área tiene sus subáreas y estas a su vez tienen sus subdepartamentos. Entonces, va a depender de tu empresa que tú estés tomando como referencia y que tú trates de representar su organigrama más o menos lo más exacto posible, ¿no? Yo entiendo el contexto en el que estamos, pero la idea es hacer un bosquejo, una representación, de repente no exacta, yo soy consciente de ello, pero por lo menos que intentemos representar de cómo funciona el proceso de la empresa, cuáles son sus áreas, cuál es su cadena de producción, tener todo eso claro antes de pasar a lo que es la implementación de la base de datos. Ahora, si ustedes ya tienen la base de datos, pues simplemente tendrían que hacer es completar la documentación, ¿no? Y luego viene en el punto 11 que dice productos y servicios que ofrece la empresa, que se supone lo que tú explicaste líneas arriba, ahora lo que haces es simplemente detallar. Pones así, productos. ¿Qué productos tiene tu empresa? En el caso de Yamagas, tiene los GLP, el envasado de GLP, el gas en granel, que lo venden como tal. Algunos productos, por ejemplo, dice como reguladores, hornillas, lámparas. Y tiene también como producto el GLP automotriz. Ok, entonces esto igualito.
Dices, profesor, mi hotel no ofrece productos. ¿Qué pongo aquí? Bueno, si tu hotel no produce productos, claro, no vende productos obviamente, ¿qué pondrías aquí? Bueno, en realidad nada, no habría nada. Lo único que pondrías aquí serían, en este caso, el servicio que ofrece, porque tu hotel sí ofrece un servicio. El servicio de reserva de habitación, el servicio de caja, el servicio, no sé, de facturación. Y ustedes tienen que ser un poquito analíticos ahí para representar los servicios. Si tu empresa ofrece productos y servicios, tendrás que hacerlo como está aquí en el modelo. Representas cuáles son los productos y representas cuáles son esos servicios. Luego viene la cartera de negocios de la empresa, que es un asunto básicamente clave, dice, en todo planeamiento, donde debemos determinar el ámbito del estudio. Este podría abarcar a toda la organización, o en este caso, o parte de ella, donde básicamente lo que tú vas a hacer es un análisis de esa cartera de negocio, identificando y evaluando las unidades estratégicas de negocio. Las WEN, ¿qué cosas son las WEN? Las WEN son unidades estratégicas de negocio. Acuérdate que hablábamos de una corporación, ¿sí? Y una corporación está conformado por un conglomerado de empresas. A eso se refiere con WEN. O sea, si tu empresa de repente forma parte de una corporación, entonces habría que identificar quiénes son parte de ella. Acá hay un ejemplo, estoy estudiando acá un ejemplo, en la redacción dice, la corporación Yamagas cuenta con 8 plantas. Profesor, en mi caso es un hotel y tiene solamente 2 sedes. Perfecto, puedes poner ahí, ¿no? El hotel, no sé, el Cisne, no sé cómo se llame, cuenta actualmente con 2 sedes. Una se encuentra ubicada en el distrito de repente de Santiago de Surco y la otra se encuentra ubicada en el distrito de Camaná, en el departamento de Arequipa, por decir. ¿Okay? Entonces describes. Y luego haces una tabla donde colocas, en este caso, el producto y servicio que ofrecen, dependiendo de tu empresa. Si son productos, me detallas qué productos y qué servicios. Profesor, ¿de dónde sacó usted esta información? Fácil, de aquí, de lo que había puesto en el gráfico. O sea, de lo que tenía acá, estos ítems que están acá representados de forma gráfica, los he trasladado, los he copiado directamente y los he puesto aquí, tal cual. ¿Estos en dónde? En la sede de Lima. Porque acuérdate que aquí en la explicación habla de que cuenta con 8 plantas, dice, a nivel nacional y 2 fábricas ubicadas en Lima. Yo solamente me estoy centrando en Lima, ¿no? Porque acá me dice que tiene en otras ciudades del país también en este caso, su cartera de negocio de la empresa como tal. ¿Correcto? Bien, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta, duda, consulta, sugerencia? Me hacen llegar. Me dicen ya sea por chat o por intervención directa. Bien, si no hay preguntas, lo único que les pido es revisen el material. Está en la plataforma desde el día lunes. Tienen actividades, creo que hay algunos foros. Me parece que hay 1 o 2 foros, no recuerdo exactamente, jóvenes, cuántos hay. Pero hay foros y actividades por desarrollar. Revisen, ¿ya? Hasta la actividad 3 es la que se cierra las actividades el día viernes. Tienen chance hasta en realidad, la entrega es el viernes 23 horas con 59 minutos, pero como chance está configurado el día sábado. O sea, tienen máximo hasta el sábado para que envíen, respondan los foros y las tareas también, ¿correcto? Profe, ¿cada actividad es una nota? ¿Perdón? Cada actividad es una nota. Correcto, cada actividad es una nota y eso entra directamente ya en la plataforma. La plataforma simplemente promedia, el coordinador entra, saca el promedio y ya está. La idea es que tengan ustedes una nota en cada una de correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, el día viernes tenemos clase en la mañana, ¿sí? De 8 hasta las 9:40, inteligencia empresarial, y luego volvemos a las, creo que es 11:40. 11:40, ¿verdad? Ok, volvemos a las 11:40 para diseño y evaluación de proyectos. Y en la tarde tenemos 1 hora más de diseño y evaluación de proyectos, que sería básicamente ya la semana 3, ¿correcto? Porque hasta aquí hemos terminado con la semana 2. Bien, Profe, ¿y jóvenes. la recuperación de clases? ¿Hasta todo acaba el ciclo? ¿Perdón? ¿La recuperación de clases que salen en las tardes es hasta finalizar el ciclo o por unas semanas nada más? No, solamente es lo del día viernes 13 en mi caso, porque recuerden que se suspendió un jueves en la tarde. Yo con ustedes hice la semana 1 y ahorita ya concluimos la semana 2.
Ah, eso es temporal nomás, temporales. Sí, porque en realidad termina el 2 de octubre. Ahí hay 16 semanas de clase, más 2, están las 18. Solamente esta semana prácticamente se recuperaba entre hoy y el viernes, ¿no? Así es. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, no, profe, ninguno más. Ok, bien, entonces traten de avanzar, dosifiquen sus tiempos, sé que es un poco complicado el asunto en el que estamos, pero nada, imagínense, si ustedes tienen también actividades, yo también tengo un montón de actividades por hacer, pero ahí vamos. Muy bien, jóvenes, entonces traten simplemente de ir respondiendo y bueno, yo iré revisando sus foros y también sus tareas en la siguiente semana conforme vayan presentando, conforme también voy a revisando de cada curso y les voy a ir notificando. Bien. Bien, entonces eso sería todo conmigo. Revisen el material, por favor. Ya todo el material está en la plataforma hasta la semana 4, creo que he subido. Revísenlo, leanlo con tiempo para cuando nos toque la clase simplemente participan o cualquier duda o consulta me la hacen saber. ¿Correcto? Ya, profesor. Bien, nos vemos. Cuídense. Cuídense Luego, mucho. profe. Nos Cuídese. vemos. Chau, chau. Chau, chau. Cuídense, cuídense. Chao, chao, muchachos. Chao. Nos vemos,